días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en cualquier lugar donde podemos estar llegando. El día de hoy nos acompaña el doctor Leonardo Millán Hernández, médico colombiano de formación de su carrera profesional en la Escuela Colombiana de Medicina en Bogotá. Y pues qué mejor que él nos pueda hablar de todas sus cosas, porque él es un traumatólogo muy afamado y con muchísimas cosas que nos va a platicar el día de hoy. Leonardo, ¿cómo te va? Francisco, buenos días, tardes, noches, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y muchas gracias por aceptar estar aquí con nosotros. Claro que sí. Habíamos estado platicando un poquito previo al inicio del programa sobre las enfermedades que se suponen o que se presentan en los adultos mayores. ¿Qué nos puedas tú hablar con tu experiencia de todo esto? ¿Qué nos cuentas? ¿Cuál es lo más frecuente? ¿Por qué suceden tanta cosa? Ok, bueno, en mi campo, la ortopedia y la traumatología, es bastante frecuente tener pacientes adultos mayores, en general alrededor de mayores de 55 años, 60 años, no hablemos de los muy ancianos, sino en general mayores de 55 años, es cada vez más común la necesidad de algún tipo de tratamiento, ya sea farmacológico o quirúrgico. De hecho, alrededor del 12 o 14% de la población mayor de 55 años va a tener osteoartritis. Y estos pacientes ya necesitan un tratamiento, frecuentemente es quirúrgico, entonces imagínate la proporción de la población. Fíjate que escuchándote me llega una oleada de ideas y de pensamientos y de preguntas para ti. ¿Por qué es tan frecuente las caídas en los adultos mayores? Bueno, corresponde a muchísimas causas. Sí. La primera, si te has dado cuenta, el promedio de edad adulta es superior a década con década. Así es. Hace 40 años el promedio de edad, la expectativa de vida era de los 65 años más Cuando o menos. mucho, más o menos, sí. Sí, hoy en día estamos como en los 73 años más o menos. Un poquito más inclusive, y ya frecuentemente tú escuchas gente que tiene 90 y tantos y 100 años. Sí, es muy común. Sí. Hace 8 días operé a una señora de una prótesis total de rodilla de 88 años. Y estaba muy bien, excepto por sus rodillas, que realmente estaban muy mal. Entonces, realmente ese tipo de personas grandes, con desgaste articular, no es tan sencillo para ellos desplazarse. Los reflejos ya no son los mismos. Sin embargo, la sociedad actual hace que la gente se esté moviendo. Quieren llevar a la abuelita al centro comercial, quieren sacarla a pasear al parque para que, esté más sana, etcétera. Esas cosas, de alguna manera, pienso yo, que facilitan que un adulto mayor que quiere seguir siendo independiente sufra una caída. Fíjate que la semana pasada operaron un amigo mío, un ingeniero ya en la década de los 80 de su vida, un hombre que ha sido toda la vida deportista, se ha cuidado mucho y obviamente la recuperación ha sido muy rápida, obviamente. Claro. Porque tiene una ventaja sine qua non por todos sus años de haberse preparado pues con el ejercicio. Claro. Eso no es frecuente, eso no es una situación que suceda con frecuencia, digamos, que nos permita visualizar un común denominador. Si nosotros vemos que la sociedad mexicana, en este caso mexicana, es una sociedad que tiene el primer lugar en obesidad, que tenemos una alimentación que se nos ha ido de las manos, toda la situación que ha generado muchas cosas con grasas, con problemas de dislipoproteinemias, colesteroles altos, triglicéridos, eso también obviamente afecta la situación de las articulaciones. Por otro lado, todos los problemas que hay de escoliosis y de todo ese tipo de cosas que se presentan también con los años, pues también pueden ser debidas a problemas hormonales que no se fueron
aplicando a las mujeres cuando pasaron a ya no tener menstruaciones? ¿O qué sucede con todo esto? Cuéntanos, porque creo que esto puede ayudar mucho a que la gente se dé cuenta de esos aspectos. Bueno, me bombardeas con muchísimas preguntas. Es que son muchas, y es que todo tiene que ver. Tú hablaste de la osteoartritis, que claro, también tiene que ver con las caídas, también se caen por eso. Supuesto. Voy a empezar comentándote, hablaste de un amigo tuyo deportista que fue operado. Bueno, ese es el paciente ideal para cualquier tipo de cirugía. En la cirugía de trauma es dolorosa. Colocar una prótesis de rodilla, de cadera, necesita que el paciente tenga mucha motivación, mucha fuerza de voluntad, mucha tolerancia al dolor, y el paciente ideal es el que ha hecho deporte, porque el deportista tiene la ventaja de que soporta muy bien el dolor, lo controla y está muy motivado a moverse como antes. Sí. Entonces, ese es el paciente ideal. Ahora, afortunadamente año con año la gente mayor, el adulto mayor y en general la población sí está haciendo más ejercicio. Claro, la consecuencia de eso es un desgaste de sus articulaciones, pero son más los beneficios que las desventajas. En el momento en que ya termine con una cirugía de rodilla, lo que sea, su recuperación es infinitamente mejor que un paciente que nunca ha hecho ejercicio. Entre otras, lo más probable es que también tenga problemas de sobrepeso, aquella persona que no hace ningún deporte. Entonces siempre es mejor un paciente que ha hecho deporte, a pesar de que en un futuro seguramente se va a desgastar de sus articulaciones, de todas formas le va a ir mejor. Ahora, con respecto a las mujeres, eso es una cuestión importante, y sus deformidades de columna, por ejemplo, para hablar de una cosa muy específica, desafortunadamente a las mujeres es mucho más frecuente que les produzca la deformidad de la columna, o sea, la escoliosis. Cuando llegan a la menopausia, si no se cuidan, esas escoliosis tienden a progresar. ¿Por qué? Porque la osteoporosis y la pérdida de hidratación de los tejidos y de los discos intervertebrales hace que progrese. Entonces, una mujer, y hablo de mujeres porque es lo más común, alrededor del 25% de todas las mujeres va a tener algún grado de escoliosis lumbar, que es la más común. Esas escoliosis lumbares progresan después de la menopausia, entonces es muy importante que una mujer que sepa que tiene una escoliosis lumbar, o sea, en la cintura, vaya con su ginecólogo o se haga una densitometría ósea, haga la prevención necesaria para que controle o evite la osteoporosis, porque ese factor sí le va a generar una progresión de la deformidad y probablemente dolor. Fíjate, Leonardo, sigo te salen ideas. Me salen ideas porque pues de eso se trata, que tengamos la oportunidad de hablar con el experto en estos casos. En el caso preciso de este amigo mío, a quien le mando un saludo, él previamente tiene un marcapasos, ¿sí? Entonces, yo he estado pues muy cercano porque me hace favor de preguntarme, y entonces como no sé me pongo a investigar para poder darle una respuesta más o menos adecuada de las cosas. Entonces a él le hicieron un tratamiento que me supongo que está a ver qué piensas tú de esto. Es un tratamiento que genera un poco de dolor porque como que destruye parte del tejido que está en la parte de la rodilla. Y después como que vuelve a haber como un proceso regenerativo. ¿Has oído hablar de eso? ¿De ese tratamiento? Bueno, ¿son inyecciones dentro de la rodilla? Sí. Bueno, hay varios tratamientos que incluyen inyecciones dentro de la rodilla. Pero no de corticoides, o sea, ese es como el más antiguo, digámoslo así. Es un desinflamatorio, pero pues a largo plazo tiene problemas serios de rebote, con el daño y el debilitamiento y el ablandamiento del tejido articular. Entonces eso solamente se utilizan en casos de inflamación aguda y circunstancias muy especiales. Pero lo que ahorita está en boga es utilizar los factores de crecimiento. Eso es un proceso. Aquí en Guadalajara más o menos llevan unos 2-3 años aplicándolo. La idea es
El procedimiento consiste en sacar 50 centímetros cúbicos de sangre, se pasa a una centrífuga especial, se separa el plasma y de ese plasma se saca una banda. Las proteínas se colocan en ciertas zonas según su densidad y en cierta banda de ese plasma se concentran los factores de crecimiento. Esos factores de crecimiento los aíslan en una jeringa y eso es lo que se aplica. Teóricamente, la idea de colocar factores de crecimiento en una articulación, en una fractura, en un paciente con un problema muscular, hay muchísimas, en pacientes con cicatrices, pacientes quemados que tienen cicatrices muy grandes, hay muchas aplicaciones teóricas al menos. Lo que hace es que esos factores de crecimiento estimulen la regeneración, teóricamente, de los tejidos donde se aplica. Por ejemplo, si es una fractura en el hueso, entonces estimula las células formadoras de hueso para que la fractura consolide más rápido. En el caso de una articulación, teóricamente es que el cartílago que existe todavía digamos que pudiera regenerarse alrededor de las zonas donde no tiene cartílago y así preservar lo que quede de cartílago y retrasar el acto quirúrgico. Porque sí, la idea es retrasar el acto quirúrgico. Sí. Hay una epidemia de pacientes que necesitan prótesis, ya sea cadera o rodilla. Es mucho más común las prótesis de rodilla que cadera. Entonces, es tanta la población que necesita ese tipo de procedimientos que hay mucho trabajo que se está haciendo para tratar de o evitar la cirugía o retrasarla, porque muchos van a terminar en prótesis. Y como tal, ¿tú qué piensas de eso? Yo creo que el hablar de retrasar una cirugía, pues es hablar de retrasar un acto que puede ser muy beneficioso para la gente previamente, ¿no? Si tú tienes menos edad, a lo mejor estás en mejores condiciones de tener esa cirugía o no. Claro, ese es un dilema. Sí. En mi práctica profesional me he enfrentado a varios dilemas. Uno, un paciente obeso que tiene acabadas las rodillas, por ejemplo, y es relativamente joven, hablemos de 55 años, ese es el caso típico. Relativamente, ¿no? Es un muchacho. Entonces uno dice, wow, está muy joven para ponerle una prótesis y además tiene obesidad, pero tiene destruidas las rodillas, entonces, ¿cómo lo pongo a caminar o a hacer ejercicio si no puede? Porque sus rodillas están destruidas. Entonces, en un par de ocasiones lo que he hecho es eso, operar al paciente, ponerle sus prótesis. ¿Qué pasa? Se le quita el dolor, porque sí quita el dolor. Una prótesis de rodilla bien colocada quita las molestias. Y en un paciente motivado puede hacer que empiece a hacer su actividad física controlada y controlar su peso. Sí, yo creo que aquí el tratamiento es un tratamiento muy general y con muchas cosas, porque en un paciente obeso que tiene esto, es una consecuencia también de lo otro. Entonces el problema digamos básico de esa persona es que hay que hacer lo que baje de peso, hay que hacer que tenga toda una serie de motivaciones, y lo de la rodilla es una consecuencia de lo mismo, pero pues el problema básico, porque aunque le pongas prótesis y siga gordo y cada vez más gordo, pues eso no le va a traer una consecuencia de solución a eso. No, pues ese es el dilema, y entonces por eso lo he hecho solamente en 2 ocasiones, porque el sentido común indica que el paciente, si no baja de peso, es porque como que no le interesa mucho, pero realmente hay pacientes que sí están muy mal de las rodillas y hay que hacer algo. O sea, no podemos esperar a que baje de peso, porque va a terminar en una silla de ruedas y eso es mucho peor. Sí, tal vez aquí es como que fue primero, si la gallina o el huevo. Claro. O sea, buscar una forma como que hubiera un trabajo multiprofesional alrededor de un caso como ese en particular. Sí, en el caso normal es el paciente de 60, 65 años que está muy acabada su rodilla, es activo, camina, es independiente, maneja, eso es muy importante. Y el paciente quiere seguir con su actividad física. ¿Por qué? Porque trabajan, tienen empresas, cuidan a sus nietos, o sea, sí, es una época muy creativa, claro. O sea, es una edad como entonces, que se generan muchas cosas positivas. Por supuesto, y tienen mucho tiempo, comillas, libre para disfrutar de lo que no pudieron durante años atrás. Entonces,
Si los impide un dolor de una articulación, cadera, rodilla, esto, pues vale la pena hacer el procedimiento quirúrgico porque eso es calidad de vida finalmente, ¿no? Te pregunto ahora, vamos a suponer que sea una cirugía de prótesis de rodilla. La cirugía en general es una cirugía abierta, es una cirugía endoscópica, es una cirugía de qué tipo en general, digamos. Yo sé que hay de unas y tienen que haber de las otras, pero ¿cuáles son las más comunes? ¿La endoscópica? No, para una prótesis de rodilla no hay manera de hacerlo mínima invasiva. Sí. Es una cirugía grande. De las cirugías grandes que hay en ortopedia son la cirugía de columna, la cirugía de cadera y la cirugía de rodilla. Sí. O sea, no son cirugías pequeñas, porque son reemplazos articulares. Entonces, para reemplazar las superficies dañadas por objetos metálicos se necesita mucho espacio. Sí. Y necesita mucha visibilidad para hacer las cosas bien. Entonces, no hay cabida para la cirugía mínima invasiva. Por eso es que se intenta hacerla una sola vez y ya, porque una reoperación de una cirugía tan grande es muy complicada y costosa. Estas prótesis, ¿ahora de qué material son? Porque también eso ha cambiado, ¿verdad? Sí. No del todo. Son tres componentes. Uno, el metal, cromo, cobalto, molibdeno. El plástico que va entre la superficie articular, porque eso es lo que reemplaza el cartílago, es un plástico muy duro, y el cemento con el que se pega la prótesis al hueso. Entonces, esos componentes con el transcurso del tiempo no han cambiado mucho. Lo que sí ha cambiado es el diseño de las prótesis y los instrumentos para ponerlos. Pero realmente el concepto que sí ha cambiado más bien es cómo alinear una prótesis, en qué casos ponerla, cómo corregir las deformidades angulares de una pierna, por ejemplo, si está muy deforme para adentro, para afuera, piernas de charro, genovalgo, que hay pacientes que son muy severos y son cirugías de difícil planeación y ejecución, porque la idea es alinear la extremidad y el cuerpo completo. ¿Cómo cuántas cirugías de rodilla llevas? De prótesis. De prótesis. Por ahí unas 150 más o menos. Sí. Tú te formaste como médico, ya lo dijimos, en Colombia, en Bogotá, y después hiciste la especialidad en el centro médico. No, yo lo hice en México, en Magdalena de las Salinas. Sí. Somos dos hospitales, uno de ortopedia y uno de traumatología. Sí. Y estando ya aquí en Guadalajara, yo trabajo en el Seguro Social. Estuve en el centro médico 2 años en el módulo de rodilla. Y ahí estabas trabajando poniendo solamente prótesis de rodilla y prótesis de revisión de rodilla. Cuando se desgasta una prótesis, se afloja, hay que quitarla y poner otra. No me digas. ¿Y es otra cirugía Es igual? una cirugía el doble de complicada, el doble de grande, el doble de sangrado, el doble de dolor, el doble de todo. Pero seguramente la gente que va a que le pase eso es porque sintió una mejoría desde la primera. Claro. De hecho, los pacientes, lo más común es que una prótesis se haya aflojado. Desafortunadamente, si una prótesis no está perfectamente puesta, se afloja antes de lo previsto. Entonces, volvemos al principio, ¿no? Una prótesis de rodilla debe estar muy bien indicada para evitarle una reoperación precozmente, ¿no? Y esto de las prótesis, ya hablamos de la rodilla, ya me estuve imaginando yo cómo es todo ese acto quirúrgico. Es muy frecuente, también es con mucha frecuencia, escucha uno que te van a poner una prótesis de cadera. Eso se escucha con muchísima frecuencia, tal vez más que la de rodilla, como se escucha. ¿Qué tan frecuente es esto también? Pues casi igual de frecuente que con las rodillas. ¿Y es una cirugía mayor todavía? ¿Más grande que la otra? Son como más o menos lo mismo. La ventaja con la prótesis de rodilla es que uno puede colocar un aparato que se llama isquemia para que no sangre la rodilla. Sí. En la cadera no. En la rodilla uno tiene todos los componentes visibles y uno perfectamente sabe cómo va a quedar la prótesis. En la cadera no, hay
hay cierto arte en poner la prótesis de cadera porque necesito una visión muy buena y tridimensional de la pelvis para colocar bien una prótesis de cadera. ¿Se están utilizando como apoyo quirúrgico pantallas, cosas de ese tipo? Fluoroscopios y Sí. cosas de esas. El problema de utilizar el fluoroscopio, por ejemplo, es que aumenta el riesgo de infección. Sí. Aquí el pavor que le tenemos a estas cirugías es que se infecten, porque es un desastre. Sí sirve el fluoroscopio para orientar el acetábulo, que es la parte de la pelvis, pero aumenta el riesgo de la infección. Entonces, ¿Por qué? porque el aparato pasa bueno, hay formas de acomodarlo, pero en general donde queda la cadera para operarla sobre la mesa que utilizamos, se bloquea con el fluoroscopio. El fluoroscopio es un aparato de rayos X en forma de C, entonces hay que ponerlo por arriba. Si no se cubre completamente, Pues puede ser un factor de riesgo y es un desastre. Una vez infectada una prótesis, no se puede poner ninguna prótesis. Entonces, bueno, sí se puede, pero necesita un protocolo muy largo de antibióticos, de espaciadores de cemento con antibiótico. El paciente, tiene que estar fácil 6 meses sin caminar. No, y Eso debe no de es fácil. sufrir muchísimo. Sí, terrible. Y luego Entonces, eso trae como consecuencia las neumonías y todo ese tipo de y son problemas. pacientes grandes, son Sí. pacientes adultos mayores, entonces no lo usamos de rutina. No, vamos a dejarlo a un lado, eso ni siquiera. En Estados Unidos hay robots que colocan el acetábulo, lo hace el aparato, pero bueno, eso es muy costoso, pero es tan común que la parte de la pelvis del acetábulo no quede bien orientado y pues hay tanto problema de demandas que ya se idearon un robot que pone esa parte. Para que quede Perfecta. perfecto. Pues aquí no hay eso, acá nos toca a pura orientación anatómica y experiencia para poner la prótesis. Estamos hablando de que al adulto mayor se generan pues muchas cosas por la misma edad, pero hay manera de solucionarlas, que eso es lo más interesante. Eso es lo que hace más atractivo el poder tener una cirugía tan especializada como es el cambio de una prótesis de rodilla. O sea, cambias lo que tenías que está malo por una cosa que es extra, como si fuera un trasplante, y al final de cuentas es un trasplante el que te están poniendo en la rodilla y luego también en la cadera. ¿De columna? La columna también, el 80% de la cirugía que se hace de columna es degenerativa y la mayoría de esa cirugía de columna degenerativa es en el adulto, exceptuando las hernias de disco que son frecuentes en la gente joven. La cirugía degenerativa, o sea, cuando los nervios están atrapados por hueso, por degeneración de los ligamentos, etcétera, pues es terriblemente común, muy frecuente. Desafortunadamente es difícil llegar a una planeación quirúrgica adecuada para cada paciente. Te comento, nosotros tengo un grupo de colegas cirujanos de columna que nos reunimos los viernes por la mañana a discutir casos clínicos. Cada uno lleva su caso y lo comenta con los demás. Van 3 neurocirujanos, un neuroradiólogo y 4 ortopedistas, todos dedicados a la columna, y nos ponemos a analizar cada caso para que el paciente que tenga un problema de columna y que en una resonancia magnética se vea que tiene problemas, se decida cuál es su mejor cirugía, porque es tan común que uno no sabe realmente. O sea, si uno ve una resonancia magnética, por ejemplo, y se va solamente a las imágenes, cometería muchos errores, porque es muy común. Una persona mayor de 50 años, si reunimos 100 personas que no se hayan quejado de la columna casi nunca o muy rara vez, y les tomamos, hombres y mujeres, y les tomamos una resonancia magnética a todos van a tener problemas en su columna, todos, absolutamente. Sí, lo que sucede es que tal vez en el proceso de la vida uno se va adaptando a las circunstancias, ¿no? Claro, es un proceso lento, por eso es degenerativo, Sí. pero en la mayoría de las personas eso no tiene ninguna consecuencia. Ese es el dilema o la parte interesante de que le llega a un paciente con un dolor lumbar que es tan común, ya adulto mayor,
y viene ya con su resonancia magnética, porque eso ya como que es lo común, ¿no? O sea, la resonancia magnética, incluso antes de tomar una radiografía, que es un error. Entonces, uno tiene que ir muy cauto y hacer una historia clínica muy completa y preguntarle específicamente y con mucho detalle realmente cuál es la molestia que tiene el paciente antes de ver una resonancia magnética, porque uno se sorprende de las cosas, ¿no? Uno ve un paciente que se queja de todo, se ve muy mal, ve uno la resonancia y está como de 15 años. Y lo inverso, ¿no? Dice, no, me duele un poquito la espalda, no sé qué, me tomé una resonancia y uno ve y dice, por Dios, ¿cómo está caminando, no? Sí. Es complicado. Estoy imaginándome todo este tipo de cosas, pero me gustaría preguntarte también, llegando a lo que prevenir es en lo que yo estoy trabajando, ¿qué se puede hacer para prevenir todo este tipo de cosas? ¿Cuál debería de ser la conducta de nosotros para prevenir estas situaciones? Hay muchísimo. Empecemos, por ejemplo, de las rodillas. Sí. El control de peso. Ya hay estudios muy grandes, extensos, en los cuales sí se facilita el hecho de la degeneración del cartílago de rodilla y de cadera, más rodilla que cadera, con la obesidad. Entonces, aquí sí es muy importante el control de la obesidad. Segundo, para efectos de las rodillas, las escaleras de las casas. Hay gente que vive en un cuarto piso. Una señora llega viviendo 20 años en el cuarto piso y viene por dolor de rodillas. Entonces, le toma uno las radiografías y claro, ya necesita prótesis. Pero uno le dice, bueno, ¿y qué va a hacer? O sea, ¿va a seguir subiendo los 4 pisos por las escaleras con las bolsas del mercado y todo eso? Y le contestan uno, pues sí. Entonces dice, pues no lo opero porque la prótesis le va a durar 1 año. Pues sí. Entonces, ¿cómo hubiera podido esa persona evitar que se acabara sus rodillas? Pues vivir en un lugar donde no hubiera escaleras. Fíjate cómo desde el punto de vista, cómo tienes que tener una visión mucho más allá de lo que es solamente la rodilla. Tienes que tener una visión de todo esto, y esto me lleva a pensar que es este tipo de visión diagnóstica, no solamente inmediata, sino pensando en el futuro de la gente. ¿Cómo lo vas estructurando? La experiencia te lo va dando, porque yo no recuerdo que en los pensos universitarios te digan ese tipo de cosas. Te hablan de la enfermedad y te dicen cómo la vas a resolver, o cuando menos cómo vas a tratar de resolverla. Pero pensando en aquel principio de no hay enfermedades sino enfermos, pues hay obviamente todo un sinnúmero de factores que están afectando no solamente la rodilla, sino todo es una integración de factores. Si alguien vive con esa persona, si tiene agarraderas para subir en la escalera, o sea, hay tantas cosas alrededor de esto, ¿verdad? Sí, es multifactorial, como siempre. Sí. Por eso uno tiene que, en la historia clínica o cuando uno entrevista al paciente, hablemos de prótesis de rodilla, que es un buen ejemplo, tiene que uno tener en cuenta todos esos factores. ¿Por qué? Porque la idea de un cirujano cuando opera a un paciente es que la cirugía que uno le haga le dure muchos años. Claro. No es agradable para uno operar a un paciente que al año fracase su cirugía, porque no le preguntó dónde vivía, por ejemplo, o por qué partes tiene que caminar, si vive en el campo o si vive en la ciudad, si vive en el campo, si tiene que atravesar surcos de arado para llegar a donde tiene que ir. Todos esos datos son muy importantes para saber si es candidato a una cirugía, de lo que sea. Entonces es fundamental saber todos esos detalles para proponer el mejor tratamiento disponible. Hay personas que necesitan una prótesis y no se les puede ofrecer porque no es el candidato ideal. Ahorita acabas de poner un ejemplo que me trajo otros recuerdos y otras ideas. Tú hablas de una gente que está en el campo. Se hablaba que el arco del pie
o se dice, yo no sé si todavía sigue siendo eso así, tiene una formación más o menos entre los 2 años y los 2 años y medio de vida. ¿Es así? No, no, eso ha cambiado mucho. Eh, el arco del pie se forma hasta los 12 años. O sea, la mayoría de los niños... Yo decía que se empezaba a formar en esa edad, a los 2 años y medio. Sí, bueno, es que me te voy a comentar una cosa. El pie de un bebé, de un niño pequeñito, tiene mucha grasa. Sí, claro. Entonces, realmente el arco como tal, ahí está. No se ve porque tiene una almohadilla grasa muy grande, la cual se empieza a reabsorber como a los 2 años y medio, más o menos. Pero hay razas, por ejemplo la raza china, que en general no son obesos, son delgados, y el 100% de los niños a los 3 años de edad tienen pie plano, todos. Pero a los 12 años solamente alrededor del 6% tienen pie plano. Bueno, yo te preguntaba por esto, porque era una teoría que yo había escuchado y que siempre la traje en la mente, que era que, por ejemplo, antes del zapato, porque cuando en el campo se usaba solamente el huarache o zapato o pues un elemento como ese para caminar, y como no había pavimento, entonces se acomodaba el pie a las piedras y a todo ese tipo de cosas, y era mucho más fácil que el organismo tuviera un arco y era más adaptado para poder caminar en eso, y menos problemas de todo lo que estamos viendo, porque me parece que todo este tipo de problemas son enfermedades modernas, causadas también por todo el sinnúmero de factores. Ahora la gente no quiere caminar, ahora toda la gente, hay pavimento por todos lados, o sea, todo ese tipo de cosas que también influyen en ese tipo de cosas. ¿O tú qué piensas? Sí, desafortunadamente en México no hay estudios que se hayan hecho de pie plano hace 60, 70 años en poblaciones rurales o campesinas y poblaciones de ciudad. Entonces, saber eso con precisión sería muy difícil. Es más bien como anecdotario uno pensar o suponer que la gente del campo con respecto a los pies o las extremidades inferiores sea más sana. Yo pienso que lo importante es que son físicamente más activos. Sí. Entonces creo que eso es lo que realmente importa. Si una persona camina descalza, el pie se adapta al piso plano. Si una persona usa zapatos o tenis, el pie se adapta a ese tipo de calzado. La parte del pie plano depende más de la laxitud ligamentaria y la herencia familiar que de la superficie en la cual esté pisando el pie. Yo me sonrío porque estábamos hablando de los adultos mayores y ahora nos fuimos al inicio de la vida, pero esa parte tiene mucho que ver en el futuro de lo demás. Entonces, el uso del zapato con el tacón de Thomas en los niños como bota, que les permite más seguridad en el caminar, menos caídas, ¿es adecuado desde el punto de vista de un ortopedista? No. ¿Por qué no? Porque yo no estoy muy de acuerdo con el uso de los zapatos ortopédicos. La historia del pie plano, que es lo más común, ha cambiado mucho en los últimos 20 años. La óptica de utilizar zapato ortopédico ha disminuido. Pero ahora es mucho más importante ver la alineación de las extremidades inferiores y los tobillos que el pie plano en sí, porque eso a futuro sí tiene mucho que ver. Por ejemplo, porque es más común en las niñas que tengan las rodillas juntas y los pies separados, y que eso esté aumentando en la adolescencia. Tenemos como límite para patológico, no patológico, 10 centímetros de la distancia entre los tobillos. Pero si esa distancia aumenta en una niña que está creciendo mucho y llega a su adolescencia, y a veces es muy común que tengan sobrepeso, eso sí le va a afectar toda su vida. Sus rodillas, sus caderas, su espalda. Esos niños son los que uno debería operar incluso precozmente para alinear sus extremidades aprovechando las fisis de crecimiento. Eso es mucho más efectivo a largo plazo y para la calidad de vida de esa persona 40, 50 años después,
que, por ejemplo, un niño que pareciera que tuviera pie plano sin mayores complicaciones. Fíjate que te voy a contar, hace muchos años yo tuve una curiosidad que era medirle los pies a los niños cuando nacían. Esto fue desde los años 70. Y eso me fue llevando a establecer un estudio auxiológico, es decir, pues, un estudio de medición de extremidades infantiles, de medición de los pies. Ese procedimiento lo hice por muchos años y en niños más o menos en las mismas condiciones socioeconómicas. No digamos tipo hereditarios, pues porque había papás más grandes y mamás más pequeñas. Eso no tenía mucho que ver, sino me fui llevando por el mismo sentido social de la gente, con las mismas características sociales. Esto me llevó a ver que en los años 70 yo veía los pies de los niños 7,5 centímetros de nacimiento, al nacer. En los años 80, 85 yo empecé a ver pies de hasta de 9 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Y eso a mí me formuló una pregunta personal. Y el resultado de eso, la respuesta fue pues que los muchachos están creciendo más y que los pies probablemente necesitaban estar un poquito más grandecitos. Y después yo veo que los muchachos tienen unos pies muy grandotes y seguramente porque también están muy grandotes. ¿Tú no has pensado en eso? No. Bueno, yo, si hubiera sido interesante que hubieras asociado o relacionado el peso del bebé y mediste los pies de niños nacidos a término de 40 Sí, a semanas. término, o sea, hubo una relación. Todos. Hubo una relación muy igual, muy parecida en un peso. No había pesos extremos, sino que eran más o menos el mismo peso, 3 kilos, 3,500, una medición de 50, 52 centímetros de talla, pero el pie siempre lo medía. Entonces, independientemente del círculo cefálico y lo que normalmente uno hace al ver a un recién nacido, pero además yo le agregaba la medición del pie porque me fue llamando la atención. Entonces ese estudio se fue quedando por ahí, pero el resultado de eso fue que en 10 años, 15 años hubo medición de 1 centímetro, centímetro y medio más de cuando se medían en un principio. Yo hablo de que pues las mamás de pronto estaban mejor cuidadas, comían mejor, cosas como esas que pudieron haber efectuado ese cambio. Pues es muy difícil llegar a una conclusión de esa manera, porque hubieras tenido que tener el peso y la talla y haber visto esos mismos niños a los 5 años y haberlos comparado con hubieras tenido que tener otro grupo antes de hacer ese estudio, antes de ver esa diferencia, cosa que es imposible. No, además no lo hice con ese sentido, lo hice más bien desde un punto de vista práctico y de pura curiosidad personal. Pero fue un resultado interesante, o sea, y yo vi muchos de esos muchachos que nacieron con el pie muy grandote, también se estiraron mucho y tienen una altura considerable. Sí. Es muy difícil llegar a alguna conclusión útil de una observación de esas, pero bueno, la tendencia global es que la estatura promedio de Latinoamérica ha aumentado muchísimo en los últimos 40 años. Y sobre todo en los grupos que han sido mezclados, en los grupos, por ejemplo, étnicos que han conservado sus factores, digamos, en los indígenas, siguen siendo todavía de talla muy baja. Siguen siendo de talla baja. Pues yo creo que aquí nos podríamos pasar horas y horas platicando de todas estas cosas, porque es sumamente interesante hablar de la experiencia como la tuya de ortopedista, de cirujano, en que pues yo sé que, entre paréntesis, que mucho más operas cosas de columna que de todo lo demás, pero eso no quita de que tengas toda la experiencia en todo, y luego ya hablar de las urgencias ortopédicas, que será tema de otro programa, porque seguramente nos va a llevar mucho más tiempo.
Pero yo creo que esto va a servir para que la gente tenga una orientación, la que nos pueda ver, la que pueda tener una orientación de todas estas cosas. Vamos a poder al final poner tu nombre, tus teléfonos donde te puedan localizar, y ojalá la gente que pueda tener alguna inquietud pueda comunicarse contigo. Claro, Francisco, Entonces, con mucho gusto. pues te agradezco, pero tenemos que hacer un compromiso para tenerte de nuevo por aquí en Prevenir TV. Claro que sí, Francisco. Bueno, pues muchísimas gracias y nos veremos la próxima semana. Muchas gracias.